Llevamos meses hablando acerca de virus, cómo se originan, cómo se contagian, cómo los podemos evitar, de qué manera controlar las zonas del mundo en las cuales han sido erradicados, donde ya se encuentran libres, donde ya las personas vuelven a eso que llamamos la normalidad. Pero no vamos hoy a hablar del COVID. Dejemos eso ya a los medios de comunicación, tenemos suficiente información y desinformación sobre él, pero vamos a hablar sobre otro virus que afecta a nuestra sociedad, que afecta directamente a las personas, pero por algo bien especial, por su color, por la condición social y económica, por el sitio donde nace, aún por el sexo con el cual nace, por todas aquellas cosas que ni siquiera dependen de la persona, pero que hacen parte de ella. Ahora, hasta por el motivo por el cual estamos enfermos. Y si hay un muerto en nuestra familia, pues ya no interesa tanto ese dolor por el duelo, sino el miedo y la forma como la persona y como toda la gente en los barrios y en las unidades quieren que nadie tenga contacto con estas personas que han sufrido la muerte de un ser querido por causa de este COVID. Entonces hablemos hoy de lo que es la discriminación y la acepción de personas y empecemos por definir estos dos términos. Discriminación es el acto de separar a una persona de una sociedad o formar grupos de personas a partir de criterios determinados por la misma sociedad, por los mismos seres humanos. ¿Y qué es la acepción de personas? Es la acción de favorecer a unas personas más que a otras por razones particulares, desatendiendo el mérito o la razón que tenga la persona. La discriminación en los seres humanos por diferentes motivos es algo que Dios siempre ha combatido, a Él le ha preocupado sobremanera y Dios lucha contra esta discriminación que nosotros nos empeñamos en tener, porque es que esto rompe con ese plan armonioso que Dios ha tenido desde siempre. Porque Dios desde el mismo momento de la creación planeó algo muy diferente para nosotros. Él planeó una armoniosa convivencia social. Vamos a ver los orígenes de esto en Génesis capítulo 1, versículo 27, y dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a pedirle a este Creador que nos ayude a entender desde el origen hasta cómo estamos viviendo hoy en medio de estas circunstancias. Mi Señor, gracias, Padre. Gracias porque nos has creado, Señor, y nos creaste a imagen y semejanza tuya. Permite, Señor, que entendamos la forma como atentamos contra ese plan perfecto tuyo, contra ese diseño tuyo. Señor, necesitamos de tu compañía, Señor, de tu ayuda y dirección para entenderlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos acompañe en todo este proceso de discernimiento, de entendimiento de tus Escrituras. Gracias te damos, mi Señor. Amén. Ser creados a la imagen y semejanza de Dios nos da dignidad como personas, no como cosas. Y cuando nosotros utilizamos cualquier parámetro para discriminar a las personas, estamos atentando contra el plan bondadoso del soberano creador. Y es eso de lo que vamos a hablar en esta mañana, cómo la discriminación y la acepción de personas van en contra de ese plan bondadoso del soberano creador. Ser creados a imagen y semejanza de Dios es algo que deberíamos recordar y honrar cada día de nuestra vida. Esta conciencia de ser creados por Dios
nos lleva a entender que Él nos creó iguales y todos pertenecientes a una sola raza. ¿Y cuál es esa? La raza humana. Pero distribuidos todos por el mundo con una singularidad especial, singularidad que la determinan las diferentes etnias, las condiciones climáticas, condiciones sociales, políticas, económicas, culturales. Y esta singularidad no es sinónimo de la superioridad de unos o la inferioridad de otros. Es solo una hermosa y completa mezcla de culturas, de haberes, de saberes, que hacen de este mundo algo hermoso, algo lleno de desafíos que todos queremos descubrir, que todos queremos disfrutar. Y este es el ideal del soberano creador. Él nos ha dado todo para que los seres humanos tengamos una sana convivencia, para que lo tengamos a Él como ese referente del amor y que lo honremos al amarlo con todo nuestro ser, pero también amando y respetando al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este ideal de Dios? ¿Qué fue pues lo que nos pasó como sociedad? Que a nuestras vidas entró el pecado. Y cuando entró el pecado, entró de la mano de él el egoísmo, y cada cual empezó a querer hacer las cosas como quería. Y si para eso tenían que aprovecharse de otro, pues lo hacía, porque lo más importante, mis propios intereses sobre los intereses de los demás. Es decir, que nosotros fuimos creados a la imagen de un Dios justo, pero nosotros con el pecado nos hicimos injustos, y Dios, que nunca se señoreó sobre nosotros por obligación, nosotros sí lo empezamos a hacer sobre otras personas, porque la maldad del hombre es la que ha hecho que se oculte esa imagen y semejanza que Dios nos dio. Y en muchas ocasiones parecemos más semejantes a bestias que imagen y semejanza del soberano creador. De esta forma entonces empezó la humanidad a separar pueblos enteros para esclavizarlo, para lograr sus conveniencias por encima de otros. Y los parámetros de discriminación se hicieron por sexo, por color, por limitaciones físicas. Por ejemplo, se consideraba a la mujer como inferior debido a que no poseía la misma fuerza bruta que el hombre, y fue relegada a trabajos tanto en la casa como en el campo, al cuidado de los hijos, y también fue relegada en la medida en que no se le tuvo en cuenta para asuntos políticos, para asuntos religiosos. También se han discriminado países enteros por el color de su piel, hasta el punto de negarles a Dios como su soberano creador. Pero también se les ha negado el derecho a la educación, a la salud, a la participación ciudadana. Con el paso de los años, muchas luchas y sangre derramada fueron necesarios para que mujeres, negros, indígenas y personas de otras etnias que fueron discriminadas lograran sus derechos, lograran que se les devolvieran. Pero eso no significa que la discriminación haya desaparecido, aunque la verdad es que sí ha disminuido, al menos en ese tipo de formas tan evidentes. Pero nosotros hoy podemos asistir a los mismos espectáculos, seas negro, seas blanco, seas de una etnia, tengas una limitación física. Podemos caminar por las mismas calles, ir a los mismos supermercados. Al menos esto sucede en la mayoría de las ciudades del mundo.
Pero es que las discriminaciones no paran ahí, las discriminaciones van mucho más allá de estos parámetros que hemos mencionado, porque la discriminación social se ha extendido a aquellos que tienen una motricidad que llamamos limitada, que es diferente, a personas que viven en determinados barrios de la ciudad, que se visten de determinadas maneras. Personas que estudian en una universidad o en otra son discriminadas por el país en el cual nacen y se le asignan a estas personas culpas que no les corresponden por gobernantes que ellos así los hayan elegido, pues no pueden tomar las determinaciones que toman estos gobernantes. Pero personas que son discriminadas. Y Dios, que es justo, no se queda callado con esto. Dios levanta su voz como una advertencia para aquellos que persisten en todo este tipo de prácticas que denigran de las personas, porque muchos de estos asuntos que son considerados de poco interés para muchos, son considerados de gran interés para Dios. Hoy muchas personas dicen, no, es que esto de lo que me está hablando, esto son cosas del pasado, eso son prácticas que se dieron hace muchos siglos y que son épocas históricas vergonzosas, pero ya no se practican, entonces ¿para qué hablar de eso? Pero realmente muchos de estos hechos persisten en la mente de las personas, en sus prácticas cotidianas. Y de pronto no de una forma a veces tan abierta, pero sí formas sutiles, lo cual no implica que sean menos dañinas para aquel que las sufre, porque hay quienes padecen este tipo de discriminación durante toda su vida. Miren lo que dice el Deuteronomio 10:17. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta el soborno. Y desde el principio vemos cómo Dios ha levantado su voz en contra de aquellos que discriminan, en contra de aquellos que van contra ese plan hermoso, ese plan de amor del soberano creador. Y Dios inclusive eleva esta discriminación a la categoría de pecado. Vamos a mirar en Santiago, en el capítulo 2, cómo el Señor trata estos asuntos. Y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y vamos a leer en el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, quedarás convertido como un transgresor de la ley. ¿Y cuál es el contexto de esta porción? Esto se da en una congregación de personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y allí ingresan dos tipos de personas. Una persona que llega con un traje fino y con unas joyas y traje que muestran la categoría que tiene, pero al mismo tiempo ingresa una persona de humilde apariencia y con una ropa que muestra que la categoría o clase social, como quieras llamarlo, es diferente entre el uno y el otro. Entonces, Santiago, a través de la palabra, nos desafía y nos pregunta, bueno, ¿qué puesto le vas a dar al uno y al otro? ¿Acaso le vas a decir al que tiene mejor apariencia que se siente y vas a levantar al que tiene una apariencia más pobre para darle el puesto al otro? Y es ahí donde el Señor dice, pues tú discriminas, pero yo no. Y por eso el Señor eleva este tipo de conductas a la categoría de pecado. Y es que la severidad de Dios en cuanto a la discriminación es porque se atenta directamente contra la dignidad humana dada por el soberano creador.
que discrimina a la persona por cosas como el vestido, los alimentos que consumen, los estudios, donde vive, donde nació, la universidad donde ha estudiado, si tiene o no tiene un carro, la manera como habla. La persona que discrimina de esa manera está negando el diseño del soberano creador, porque le está quitando la dignidad que Dios le dio a esta persona y la está tratando como no debe tratarla. Dios nos creó de igual manera a todos, pero es que somos los seres humanos los que hemos fijado parámetros que dan un reconocimiento o lo quitan y que tratan de manera diferente a las personas según las propias reglas que los seres humanos hemos creado. Y miren algo, situaciones como esta pandemia donde la solidaridad se ha manifestado de una forma espontánea en muchas personas, también ha permitido que esa forma de pensar que discrimina, que separa, que segmenta, salga a flote. Y entonces ahora resulta que las personas son discriminadas porque tienen un contagio. Y no es que la persona se quiera contagiar, es que por el motivo que sea, porque se acercó a otras personas y le llegó el contagio, y ahora resulta que se ha convertido no solamente en un enfermo, sino en un enemigo de la sociedad. Entonces la gente lo quiere sacar, la gente no quiere que comparta sus mismos espacios. Pero no son solo los enfermos, son los médicos y otras personas que están ayudando en una forma muy especial a salir de este problema. Entonces resulta que ya son separados, que ya son personas que juraron un día ayudar a recuperar la salud de muchos, pero que hoy tienen que emplear parte de su tiempo y de sus recursos en defenderse aún de aquellos a quienes han arrancado de las garras de la muerte. Discriminaciones que salen a flote y que realmente lo que permiten es que se vea esa condición humana que nos afecta, que nos daña y que deteriora, que no nos permite mirar a las personas con el respeto y la dignidad que el soberano creador así lo hizo. Pero si bien para el COVID todavía no han encontrado la vacuna, sí sabemos que para la discriminación y la acepción de personas encontramos la cura. ¿Y cuál es esa cura? Esa cura es recibir a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Esa cura es entender que ese plan perfecto del soberano creador no solamente fue en el momento en que nos creó, sino que es para toda nuestra vida, porque es un plan que incluye sustentarnos, dirigirnos y ayudarnos durante toda nuestra existencia. Es un plan de una convivencia armoniosa que nos lleva desde que nacemos hasta que nosotros volvemos al Creador. Y el Señor nos muestra cómo parte de ese plan soberano incluye la cruz, y cómo ese plan soberano incluye a Cristo muriendo en la cruz para pagar el pecado de la humanidad, para pagar el pecado tuyo y para pagar el pecado mío. Y cuando nosotros entendemos que en la cruz el soberano creador lo que hizo fue extendernos su gracia y extendernos esa posibilidad de ser perdonados por nuestros pecados, entonces nosotros comprendemos que esa gracia que nos ha sido dada es una gracia que debemos extender a todos. Porque en la cruz el soberano creador extendió una invitación de amor para que todos pasemos a disfrutar con Él, a vivir con Él la vida eterna.
En la cruz fueron clavadas las discriminaciones, la acepción de personas. En la cruz todos somos vistos como unos pecadores que necesitamos ser salvados de nosotros mismos, porque es la condición a la cual nos ha llevado el pecado. Una condición en la cual nos mordemos los unos a los otros, nos dañamos los unos a los otros, abusamos los unos de los otros. En la cruz toda discriminación se termina, porque en la cruz se lleva el color, el sexo, el dinero, se lleva tu sabiduría, se lleva todo aquello de lo cual hoy te puedes gloriar. Pero que en la cruz todos somos iguales, porque es que el pecado es un rasero que nos hace iguales a todos. En la cruz está el inicio del cambio. Y cuando yo lo comprendo, cuando yo sé que Cristo murió por todo el que lo confiesa como Señor y Salvador, independiente de todo eso, que para mí puede ser importante y lo que defiendo, entonces comprendo que hay una sola raza y que es la raza humana, una raza creada a imagen y semejanza del soberano creador. Entonces en la cruz dejo la intolerancia hacia otras personas, porque comprendo que estamos atentando contra ese diseño que tuvo el soberano creador, porque es un atentado contra la dignidad humana. En la cruz comprendemos palabras como las dijo el profeta Malaquías 400 años antes de Jesús, cuando dijo que no tenemos todos un mismo Padre. ¿No nos ha creado acaso un mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos portamos deslealmente los unos con los otros? Comprendemos también lo que dijo Pablo a los Gálatas, cuando les dijo: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces nuestra fe en el soberano creador nos lleva a vernos unos a los otros como miembros de la familia de Dios. Y esta fe es la que nos lleva a luchar contra las discriminaciones que tenemos entre los seres humanos. Y esta palabra nos lanza un gran desafío, porque toda palabra de Dios nos mueve a hacer algo. Y es que nos invita a convivir armónicamente como familia humana, todos unidos como hermanos por el soberano creador. Esa es la invitación de esta palabra. Y le tenemos que clamar al Señor para que nos permita comprender esto. Debemos clamarle al Señor para que nos permita trascender esas fronteras invisibles que nosotros mismos hemos creado. Y debemos decirle: Padre, ayúdame, Señor, a pensar en mi forma de vivir, en mi forma de tratar a las personas, en mi forma de actuar. Porque mira, mi hermano, a veces decimos que no discriminamos, que es que somos creyentes, que nosotros creemos en Dios, en que nos hizo iguales a todos, pero muchas veces de formas muy sutiles que están de pronto aquí grabadas en nuestra mente, que tenemos como en ese depósito de nuestros pensamientos, entonces podemos agredir a las personas por lo que hacen o dejan de hacer, por el color que tienen, por la forma como se expresan, como se manifiestan, por la forma como se visten, por los sitios que frecuentan. Y eso es hacer acepción de personas. Entonces, ¿qué más queremos? La humanidad entera ha derramado sangre. Son muchas las luchas que la humanidad ha tenido que soportar para reclamar ante las autoridades y ante los mismos seres humanos todos sus derechos. Pero hay una sangre que fue derramada hace casi 2000 años y fue una sangre derramada para unificarnos,
una sangre derramada para que esa fuera la última que se diera como sacrificio. Y fue un sacrificio por amor. Entonces, ¿qué más queremos para aceptar esa invitación del soberano creador? Para que entendamos que nos creó con la dignidad que nos dio a todos por partes iguales, una dignidad humana que no debemos llevar a nivel de animales como a veces queremos llevar. Que nos amemos los unos a los otros fue la invitación de la semana anterior. Que nos amemos los unos a los otros, pero amando a Dios, a nuestro Creador, con todo nuestro ser. Y que así como hemos sido amados, de la misma manera, con ese mismo parámetro, amemos a nuestros semejantes. Es tiempo de recapacitar sobre lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Es tiempo de recapacitar sobre las muchas ocasiones en que distorsionamos esa imagen, en que no parecemos creados por Dios, sino como paridos por la peor de las bestias, porque nos dejamos llevar por una inconsciencia que rompe todo límite, que rompe toda capacidad de raciocinio. Somos hermanos, porque somos creados por un mismo Padre. Somos creados todos por Dios. Y a todos nos ha dado la posibilidad de reclamar esa paternidad y de llamarnos hermanos entre todos nosotros. De entender que ese mismo Padre que ha dado la vida por nosotros es el que nos une, porque desde un principio nos creó para cosas muy diferentes a las que hoy manifestamos. Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, un Dios que no cambia, un Dios que no se muda, un Dios justo, un Dios que solo es movido por el amor y la misericordia, es porque esa es la invitación sublime que Él nos hace, a ser movidos por el amor y la misericordia. No es tiempo entonces de destrozarnos por cosas que inclusive ni nosotros mismos determinamos. Es hora de ayudarnos, es hora de permitir que salga de nosotros todo lo bueno en forma espontánea. Es hora de unirnos en torno a cosas que son verdaderamente trascendentales. Es hora de unirnos para ayudar. Es hora de unirnos para evangelizar. Porque el Señor fue muy claro cuando lo dijo. Vayan a todas las naciones, a todas las personas. No dio parámetros, no dijo vayan allí, sí, y al otro lado no. Vayan a todo el mundo, lleven este mensaje, lleven esta palabra. Si tú sientes, si tú crees verdaderamente que eres un hijo de Dios, que eres creado por Dios, recuerda los nobles fines para los cuales el soberano creador te hizo. Y Él no se equivocó cuando te creó. Él no se equivocó cuando me creó. Los errores no los ha cometido el soberano creador. Los errores han sido tuyos y han sido míos. Y se han cometido errores ancestrales. Pero esta es la oportunidad de cambiar. Esta es la oportunidad de pensar y actuar diferente. Esta es la oportunidad de demostrar que en la cruz se quedaron todas las discriminaciones y las acepciones de personas. Es hora de demostrar que la cruz fue esa muestra suprema de amor del soberano creador. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga y que Dios bendiga a la humanidad entera.